Vamos a aprovechar la posición, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar esta noche. Gracias, Padre, porque en tu nombre podemos reunirnos con confianza, en paz, sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo, Señor. Clamo a ti, Señor, por aquellos lugares en que tienen tantas dificultades para exponer tu palabra, Señor, para que tú tome control de esa situación, Señor. Padre, te presento el mensaje de esta noche, Señor. Clamo a ti también para que tú seas quien me dirija. Tú que pusiste este pasaje en mi corazón, tú tienes algún propósito, Señor. Permite, Padre, que pueda ser de algún provecho para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice a cada uno de los presentes. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 55. Isaías capítulo 55. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con nosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto es que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hace unos años se difundió la noticia de que el petróleo, ese recurso natural que tanto apreciamos, se iba a agotar en los próximos 50 años. Esto provocó mucha preocupación, porque sin ese material, pues prácticamente la vida se acabaría, por lo menos como la conocemos. Sería muy difícil subsistir, porque no tendríamos energía eléctrica, maquinaria para producir, el transporte, en fin, prácticamente todo depende del petróleo. El pánico fue tal que el precio del barril se disparó a $117 en marzo del 2011. Sin embargo, a principios del pasado mes de febrero, un experto en energía ha dicho que ese recurso natural prácticamente en el futuro, dentro de unos 30 años, va a ser gratis. Y esto porque van a haber otra fuente de energía. Hablaba de la energía que produce el sol, la energía que produce el viento, la energía eólica. Y también hablaba de la
energía geotérmica, que es la energía que se produce o se obtiene del calor del interior de la Tierra. Además, los equipos eléctricos van a ser mucho más eficientes. Y es por eso que ese recurso que es agotable se va a convertir en no tan deseado o no tan valioso, porque se va a reemplazar por otros recursos que son renovables. Esto nos dice que aquellas cosas que nosotros consideramos hoy que son muy valiosos en este mundo, mañana pueden que no valgan nada. Pero contrariamente a esto, nosotros tenemos un bien que ayer era abundante. Nosotros tenemos el agua, que sobreabundaba por todas las partes, que prácticamente nosotros no lo valorábamos, porque lo teníamos en cada momento, en cada instante. Pero ahora nos damos cuenta que se va haciendo cada vez más caro, cada vez más escaso, cada vez más difícil de obtener. El agua es tan importante que nadie duda de su importancia. Cuando el hombre trata de alcanzar otros planetas, lo primero que trata de indagar es si en ese lugar hubo agua o si hay alguna posibilidad de obtenerla. Se dice que la guerra del futuro va a ser precisamente detrás de aquellas fuentes de agua, por escasas que van a estar. El agua es vida, oímos decir. Nos dicen constantemente, tienes que tomar mucha agua porque si no te deshidrata. Tienes que tomar mucha agua porque si no, tus órganos no van a funcionar correctamente. Necesitamos el agua porque si no la tenemos, morimos. En el versículo 1 de este pasaje, el profeta Isaías está haciendo un llamado, está haciendo una proclama. Él está diciendo a todos los sedientos. Pero él no está llamando a aquella persona para que tomen de esa agua que hoy tomamos y que al momento más tarde volvemos a tener sed. Él no está hablando de esa agua que nos sacia temporalmente. El profeta Isaías nos está hablando de un agua que nos sacia eternamente. Si bien es cierto que el agua que tenemos en la naturaleza es muy importante para esta vida, el agua de la cual habla el profeta Isaías es todavía mucho más importante. Esa agua es absolutamente necesaria para esta vida y es absolutamente necesaria para la vida venidera después de esta vida. Esa agua es la que calma la sed de los sedientos, aquellos sedientos de libertad, aquellos sedientos de gozo espiritual, aquellos sedientos de una vida de esperanza. Esa agua aplica para todo el mundo. No importa que seamos dominicanos, extranjeros, no importa el color de nuestra piel, no importa la posición social que tenemos, seamos ricos, pobres o clase media, no importa el idioma que hablemos, no importa si seamos hombre, mujer o niño, todo el mundo necesitamos esa agua. Pero hay una condición, tenemos que estar conscientes de que necesitamos de esa agua, tenemos que estar sedientos. Hay personas que dicen, bueno, yo lo tengo todo en esta vida, yo no necesito nada. Yo estoy muy ocupado en hacer dinero, yo estoy muy ocupado en mis entretenimientos, en las cosas que me proporcionan gusto y placer. Personas que están muy ocupados, muy entretenidos en cosas triviales de la vida. Bueno, esa persona todavía no tiene sed. Todavía él no tiene esa necesidad de esa agua, esa invitación no es para él. Porque aquellas personas que no consideran que no necesitan nada, que están satisfechos con lo que el mundo le da, que no tienen la más mínima preocupación por su alma, esta agua no es para ellos. No será hasta que ellos no tengan esa necesidad de esa sed. Pero déjenme decirle algo. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros acumulemos en esta tierra, todo eso es temporal. Y llegará un momento en que por alguna razón se dará cuenta de que ha estado sediento, de que su vida ha estado vacía
y de que no tiene otra esperanza en esta vida para después de su muerte. Tarde o temprano va a necesitar esa agua, y el único que la sacia es Dios, nuestro Señor. Dios lo sabe, Dios conoce perfectamente todo esto, y por eso Él hace un llamado, y todavía está permanente. Dice: a todos los sedientos, venid. Y esta invitación está hablando a todos los sedientos que reconocen que viven sin esperanza, que viven una vida insatisfecha, están insatisfechos con todo el mundo, están insatisfechos con todo lo que los rodea. Han probado diferentes cosas del mundo y ninguna les satisface. En su vida no hay gozo, su vida está amargada, no tienen futuro, se encuentran solos y lo que es peor, están presos en el pecado. Esos son los llamados a tomar de esta agua de vida que solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. El hombre en su vacío existencial procura tener mucho dinero, pero no para cubrir sus necesidades básicas, sino para comprar la felicidad, para comprar muchas cosas materiales, para poder darse todos los placeres que su cuerpo le demande, para tener mucho poder. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, versículos 2 y 3. El rey Salomón, nadie más acumuló más bienes que él. Nadie más disfrutó de tantos placeres como él. Nadie duda de la sabiduría de Salomón, porque así la Biblia lo dice. Y veamos brevemente lo que nos dice en el capítulo 2 de Eclesiastés. Voy por razones de tiempo, a hacer pinceladas del pasaje. Versículo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. En versículo 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Versículo 6, me hice estanque de aguas. 7, compré siervos y siervas. También tuve posesión grandes de vaca y de ovejas. Versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Pero quiero enfatizar el versículo 17. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El pasaje de esta noche, en el versículo 2, nos hace una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es vino? El agua que nos ofrece nuestro Señor no requiere ni dinero, no requiere ni trabajo. Y no requiere nada de eso porque ya alguien lo pagó. No se necesita dinero para comprar esa agua porque no existe dinero, no existe fortuna sobre la faz de la tierra que pueda comprar esa agua. No requiere de trabajo alguno, porque no existe actividad humana que el hombre pueda hacer para merecer de esa agua. Lo único que necesita es acogerse a su gracia en arrepentimiento, acogerse a su gracia con entrega. Esta es el agua que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar, porque ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Aquel hombre que el mismo profeta Isaías nos describe en el versículo 53. Si me acompañan una página más atrás, capítulo 53,
Leamos hasta el versículo 7. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecido en él, ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Es ese mismo Señor Jesucristo que en una ocasión, estando en el templo, se paró y en alta voz dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y sigue diciendo: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. Él te ofrece esa agua, esa misma agua que le ofreció a la mujer samaritana cuando fue a sacar agua del pozo. Juan 4:13 nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré le será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente es Cristo Jesús. Ese es el manantial de donde brotan agua para aquellos que están cansados, para los que están sedientos, para los que están abatidos. Él es nuestro Salvador. Es la misma persona que aquí en el versículo 5 de nuestros pasajes dice: he aquí, llamará a gente que no. Versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él te ofrece la misma misericordia que le ofreció a David, de la cual también nosotros somos herederos. En el libro de Salmos, en el capítulo 89, versículos 2 y 3, vemos el pacto que Dios hizo con David. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y en segunda de Samuel 7, 15 y 16 dice el Señor, refiriéndose a David: pero mi misericordia no se apartará de él, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente, refiriéndose a que de ese linaje vendrá el Cristo, vendrá el Mesías. Cuando leemos la historia acerca de David, no dejamos de preguntarnos por qué Dios eligió a David para hacer su misericordia con él, si él fue un hombre pecador. Pero inmediatamente nosotros encontramos la respuesta en la misma misericordia de Dios, porque Dios eligió a un hombre, David, para que usted, yo, todos nosotros nos acercáramos a él, porque si él tuvo misericordia, si él tuvo compasión de David, también lo puede tener por cualquiera de nosotros. En el versículo 6 del pasaje de esta noche dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Para aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, es lo que está diciendo, que Él está a la puerta, que Él te está llamando, que Él está cercano, que Él está deseoso de encontrarse contigo, que Él está lleno de misericordia para perdonarte y para hacerte hijo suyo. Dice que no habrá tiempo en que no podrá encontrarle. No podemos dejar que ese corazón se endurezca, porque cuando eso suceda, entonces ya va a ser tarde. Pero también el mandato es para los que conocen a Dios, han estado cerca de Dios. Buscad a Dios. Buscad a Dios. Para aquellas personas que lo conocen,
pero que por alguna razón se han distanciado de Él. Por alguna razón lo están mirando de lejos, se sienten desanimados, su fe se ha ido apagando. Han estado mirando al Señor pasivamente. El llamado es que lo busquemos. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Dice que le busquemos porque nosotros tenemos muchas necesidades. Mientras estemos en esta tierra, muchas necesidades vamos a tener. Tenemos necesidades materiales y estas no son las más importantes, porque todo lo que tengamos, todo lo que acumulemos aquí se va a quedar. Sin embargo, son las que le dedicamos mayor cantidad de tiempo, son las que roban muchas veces toda nuestra atención. Pero también tenemos necesidades emocionales. Y es que tenemos tanta presión del medio que nos rodea, tantas situaciones que nos agobian. Estamos sometidos a mucho estrés, estamos sometidos a temores, estamos sometidos a mucha angustia. Y todo eso va minando nuestro cuerpo, va alterando todo nuestro sistema sanguíneo, respiratorio, el aparato digestivo. Todo el cuerpo va tomando control. Y entonces nos vas haciendo persona desconfiada, malhumorada, deprimida, llena de desconfianza. Incluso llegamos a convertirnos en hipocondría. Y si esto le parece poco, también hay otras necesidades. Estas sí son importantes y son las necesidades espirituales. Porque detrás de todos estos problemas que nos agobian, hay un ser fuerte y poderoso. Hay un ser que nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podemos vencer. Hay un ser que nosotros no lo podemos subestimar. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Solo con Dios nosotros podemos ganar la batalla. Solo con Dios nosotros podemos quitar los obstáculos. Solo con Él nosotros podemos vencer. Ha quitado los ojos de Dios. Ha puesto tú los ojos en otra persona. Porque en este mundo lo único que nosotros encontramos son decepciones. Y solamente en Dios encontramos la paz y la seguridad que nosotros deseamos. Busca a Dios cuando todo falle, porque Él es el único en que puede darnos alivio, consuelo y el descanso que nuestra alma necesita. Cuando mis hijas iban creciendo, empezaron a tomar sus decisiones, ya ya eran mayores de edad. Bueno, entre todas esas decisiones, naturalmente, había muchas malas. Y naturalmente, eso le originaba ciertos problemas. Pero cuando tenían el problema, naturalmente, venían donde papá. Mira, papá, me pasó esto, me pasó aquello, tú sabes que yo no sabía, que yo creía, porque yo pensé, bla, 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 bla. Y le digo la verdad, mi reacción era, ajá, te pasó eso, y ahora tú vienes donde mí. Ah, pero tú tuviste muchísimo chance de hablar conmigo, tú pudiste habérmelo consultado, tú pudiste haber buscado mi aprobación, pero ahora que tiene el problema, ahora viene donde mí. Satanás procura que nosotros pensemos que Dios va a reaccionar así cuando nos acercamos a Él. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, perdonador, Él es un Dios comprensivo. Él se complace cuando nosotros vamos a Él con un corazón humillado, con un corazón agradecido, un corazón que le busca en todo momento. Él es nuestro único socorro. ¿Sabe usted dónde estará mañana? Porque el mandato es buscar a Dios ahora, porque va a venir un tiempo en que no va a poder ser hallado. Ya sea que nosotros partamos de esta vida, ya sea que nuestro corazón se endurezca de una manera tal que ya no haya vuelta atrás, ya sea que no escuchemos su voz, porque hemos rechazado tanto el Espíritu Santo que se ha alejado de nosotros y nosotros no hayamos hecho nada para evitarlo. Busca a Dios en la escasez, porque Él es que suple. Veamos esta mañana precisamente en el estudio de la escuela dominical acerca de la escasez y de la abundancia.
Y vimos someramente el caso de Job, que no renegó en ningún momento a nuestro Dios. También busca a Dios en la abundancia, porque Él ha permitido que tengamos lo que tengamos, tal como el rey Salomón. Busquemos a Dios en la mañana, en la tarde, al anochecer. Busquemos a Dios en la tristeza, porque Él nos consuela, en la alegría, cantando himnos de alabanza. En la casa o fuera de ella, busquemos a Dios, porque en Dios está el verdadero perdón, la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Busquemos a Dios en la oración, en la congregación entre hermanos, en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia. Busquemos a Dios cuando lo servimos aquí, en su obra, en cualquier momento, en cualquier lugar. Busquemos a Dios. Y al buscarlo nosotros renovemos ese gozo que sentimos, ese gozo que tuvimos el primer día que le conocimos, ese gozo de nuestro primer amor. Buscar a Dios y Él llenará tu vida, Él llenará todo tu ser. Y lo más importante, eso no tiene un costo, eso Él lo hace gratuitamente, por amor y por misericordia. ¿Saben cuál es el único obstáculo para nosotros buscar a Dios? Es el pecado. Es el pecado del cual nosotros nos dejamos arrastrar, nos dejamos seducir. Eso es lo que impide que muchas personas se acerquen a Dios. Por eso Dios nos dice en este pasaje: deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar quiere decir que Él no nos va a tomar en cuenta lo que nosotros éramos antes, que Él toma nuestro pecado, lo echa al fondo del mar y lo olvida, como lo hemos escuchado tantas veces. Cuando esta persona deja el pecado, entonces está dispuesta a volverse a Dios. Y es en ese momento cuando Él reconoce que tiene una sed espiritual. Cuando nosotros vemos las cosas que suceden en el mundo, muchas veces nos queremos constituir en jueces. Cuando nosotros vemos como personas que son impíos tienen tanta riqueza, tienen tantas posesiones, y personas que son cristianos, que uno ve que llevan una vida piadosa, sin embargo, pasan muchas dificultades. Y queremos constituirnos en jueces y decir, bueno, Dios debería hacer una mejor distribución de la riqueza, darle más al pobre y quitarle al rico. Cuando nosotros vemos los delitos que suceden, la maldad, la violencia, nosotros recurrimos a Dios. Dios debería tomar cuenta de eso, Dios debería hacer esto, Dios debería hacer aquello. Y si en ese delito el que ha sufrido el daño somos nosotros, o uno de lo nuestro, o de una de las personas que nosotros amamos, entonces ahí sí es que somos implacables. Dios debería eliminar a esa persona, y si no lo elimina, por lo menos debería darle una enfermedad tal que lo deje postrado para todo el mundo, y para sentirnos mejor decimos, bueno, y así no le hace daño a los demás. Nosotros somos capaces de condenar sin ningún tipo de condenación. Muchas personas pueden o habrán dicho, bueno, Dios debió de haber eliminado a Adán y a Eva, inmediatamente pecaron, inmediatamente le desobedecieron. Y el pueblo de Israel, un pueblo que aunque Dios lo eligió, era un pueblo que caracterizado por su idolatría. Y un pueblo que cuando caía en aflicción clamaba a su Dios, Dios les respondía. Y cuando ellos ya habían salido de la tribulación, volvían otra vez a la idolatría. Y eso pasaba una vez y otra vez y otra vez. Y sin embargo Dios no lo elimina. Porque, como Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y qué bueno que así es. Qué bueno que mis pensamientos no son sus pensamientos. Porque si mis pensamientos fueran sus pensamientos, entonces yo no estaría aquí. No estaríamos aquí ninguno de nosotros. No estaría nadie en ninguna otra congregación. No existiría nadie en ninguna otra parte del mundo que estuviese de pie, sino que fuese eliminado. Porque no hay uno que sea bueno, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Pero gracias a su misericordia, Él es amplio en perdonar.
No importa lo malvado que hayamos sido, no importa los inicuos que hayamos sido, lo único que Él nos pide es que nos volvamos a nuestro Señor. En el libro de los Hechos, el evangelista Lucas, en varias ocasiones, se refiere al Evangelio de Cristo como el camino. Y Él lo llama así, porque este es el único camino que nos conduce a Dios, que nos lleva a Dios. Es un camino diferente al camino de todos los hombres. Es un camino que lo tenemos porque es por revelación divina. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:11, que él no lo recibió de hombre alguno. Él no lo leyó en ningún libro. Él no lo vio en ningún programa de televisión. Él no lo recibió de un erudito de la conducta humana de la universidad más prestigiosa del mundo. Él lo recibió de nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el camino a la redención. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es que nuestro Dios quiere que nosotros vayamos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Dice Juan 5:39 que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, y nos sigue diciendo el porqué. En ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. El evangelio que nosotros tenemos no es más que la palabra de Dios. Es un evangelio y es una palabra de Dios que es tan irresistible y tan eficaz que nadie ni nadie la puede detener. No existe ejército en el mundo que la pueda detener. Es que la palabra de Dios, cuando cae en un corazón fértil y sediento, así como la lluvia que nos dice el pasaje, que riega la tierra y la hace germinar y producir, así que la palabra de Dios, indetenible, inmediatamente vemos los frutos en la vida del hombre, porque la palabra de Dios nunca fracasa, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque Él es soberano, porque su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo perfecto. Lo hizo, pero el hombre lo dañó. El hombre, con su pecado, con su ambición, con su avaricia, ha ido destruyendo la tierra, la ha ido saqueando. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la creación en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Pero cuando venga el reino de Dios, la tierra va a responder con un hermoso manto de alabanza a Dios, a su Creador, a su Redentor. Dice el versículo 13, en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y es entonces cuando la tierra definitivamente sea eliminada, redimida de la maldición del pecado. Cuando Cristo murió, además de redimir al hombre, también va a redimir toda la creación, porque actualmente se encuentra en dolores de parto. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. No desprecie el llamado, porque en Él encontraremos la paz y la esperanza y la salvación que el alma necesita. Y puede ser que muchas veces tengamos dudas acerca de cumplir las expectativas que Dios demanda de nosotros. Puede ser que nosotros tengamos muchos temores, pero Él ha dado su promesa de que te enviará el Espíritu Santo a morar con nosotros. Simplemente es acercarse a Él, y la obra que Él empezó en nosotros, Él también la perfeccionará. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer más de tu palabra. Padre, clamo a ti, Señor, para que tú nos des ese gozo, ese entusiasmo, vivifique tu iglesia, que nosotros seamos, Señor, una iglesia unida,
que tengamos un solo propósito, un solo objetivo y que seas tú únicamente, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar a esta noche. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido. Amén.